panorama informativo presentamos nuestro segmento de opinión en la entrevista de hoy. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Manuel. Buenos días a la audiencia de Radio Voz del Upano, una emisora tan importante de nuestra querida provincia de Morona, Santiago. Las debidas disculpas por estos 2 minutos o 3 minutos que nos hemos retrasado. No hay tráfico ahora, pero... Sí, el tema es que yo tengo que hacer algunas cuestiones en la mañana también. Ya. Estoy pendiente de mi mamá, que ya es de tercera edad, entonces trato de... En la mañana. ¿Ella vive aquí o vive...? En Sucúa. En Sucúa. Entonces estoy también... ¿Cuántos años tiene su mamacita? Sí, le vimos las fotografías. 88. 88, ¿eh? Sí, entonces hay que estar pendiente siempre. Claro que sí. En vida, en lo que se pueda hacer. En vida todo, ¿no? Así es. Bueno, ¿y qué tal en la asamblea? ¿Cómo vamos? Bueno, creo que el pueblo ecuatoriano es testigo de el esfuerzo que está haciendo la nueva asamblea después de la muerte cruzada, que lamentablemente terminó en una especie de valoración ciudadana muy baja. Siempre es importante, quienes hacemos política, de entender que uno llega a estos espacios por la voluntad y decisión soberana del pueblo y hay que cumplir debidamente las aspiraciones de la gente. Entonces hay un esfuerzo importante que estamos realizando como asambleístas, en el sentido de viabilizar algunos temas que son de interés nacional y por supuesto también de interés local. Aquí hay que entender, hay temas de carácter nacional, como claro, tiene que ver con el tema de seguridad, que es de mucha trascendencia en estos momentos por la situación que estamos atravesando. El tema de desempleo, que es otra de las preocupaciones de la ciudadanía en general. Entonces estos 2 temas son importantes. Pero también hay otros temas, repito, de carácter regional y provincial, en nuestro caso como Morona, Santiago. Siempre tenemos que tener presente estos temas que, si bien es cierto, son temas que ya han estado, me refiero, por ejemplo, al tema del seguimiento de la ley amazónica. Uh-huh. Y yo insisto en esto, la ciudadanía poco sabe de qué se trata esta ley amazónica. El tema de la ley amazónica... Antes se decía ECORAE, ¿no?, que era una institución que también creada mediante decreto ley, hoy más conocido como CTA, tiene que ver con la circunscripción territorial amazónica. El artículo 250 de la Constitución define a la Amazonía como régimen especial. Entonces, a partir de aquello se genera esta ley que en teoría lo que busca es garantizar los derechos de los pueblos amazónicos, su desarrollo como régimen especial, como una circunscripción territorial especial amazónica. En ese sentido, desde 2018 está vigente esta ley y, entre otras cosas, se refiere, por ejemplo, a la creación de las universidades para provincias amazónicas, especialmente de Morona, Santiago, Zamora Chinchipe, Orellana y Sucumbíos, considerando que Napo y Pastaza ya cuentan con la universidad autónoma pública, que esto es una característica importante. Sin embargo, para nuestra provincia de Morona, Santiago, si bien es cierto, ha existido avances, pero no se ha logrado concretar para que se cumpla lo que la ley amazónica determina en su disposición transitoria 11ª, efectivamente, para que en 2 años todas las funciones del Estado tenían que cumplir esta disposición. Sin embargo, no se ha dado el cumplimiento por falta de voluntad política, sobre todo, de tal manera, porque recursos no nos haría falta, porque se entiende que el financiamiento de la circunscripción territorial amazónica efectivamente se abastece de los recursos que generan el petróleo, la minería, las regalías que generan todas estas actividades, las hidroeléctricas y otras actividades que tienen que ver económicas dentro de la región amazónica. Entonces, aquí ha habido una especie de desidia y eso es lo que precisamente hemos iniciado ya para que se dé ese cumplimiento en función y en ejercicio efectivo de nuestras atribuciones como asambleísta. Entonces, sí, hay esfuerzos, creo que la ciudadanía sabe, se han aprobado ya 6 leyes que tienen que ver con algunos temas. En general, una ley que de materia económica, calificada de urgencia económica, la ley económica, la eficiencia
económica y generación de empleo, que hace poco se aprobó, que es una de las iniciativas del Ejecutivo y las primeras leyes que digamos de este nuevo periodo del gobierno. Esperamos, lo digo así con total franqueza, esperamos que efectivamente esto pueda ayudar de alguna manera a despegar algunas iniciativas que el presidente actual ha planteado al Ecuador. Creo que ese es el plan que ganó en las elecciones y nosotros democráticamente desde la Asamblea lo que pensamos es que hay que dar las herramientas necesarias para que pueda avanzar. Siempre habrá discusiones, temas pendientes. Y ahora también informo a la ciudadanía de Morona Santiago, ya está en nuestras manos el proyecto de ley de competitividad energética, que lo que busca es, por un lado, resolver justamente este tema que estamos atravesando con el racionamiento o los cortes eléctricos, energéticos. Y el punto es que hay muchos proyectos hidroeléctricos para Morona Santiago, 3 en funcionamiento, pero también vienen 2 proyectos. 2 más. Que a último momento el expresidente Lasso dejó concesionando y en este momento nosotros hemos pedido ya la información respectiva para saber exactamente cómo es este proyecto, porque si vas y preguntas a la ciudadanía, la gente dice que no conocen o desconocen cómo es esto. Pero también está el otro proyecto más grande del Ecuador, que sería el proyecto Río Santiago, que tiene que ver con la Río Zamora, Río Santiago y todos los proyectos que afectarían a gran cantidad de las comunidades y gran parte de la geografía del cantón Chihuinza y Morona Santiago. Entonces, son temas que también en función de nuestro ejercicio de fiscalización estamos ya en proceso de recabar toda la información necesaria para poder, uno, informar a la ciudadanía, segundo, hacer las gestiones que correspondan para que las instituciones competentes realmente cumplan lo que dice la ley y la Constitución. Se ha cumplido un mes de esta nueva asamblea, pero ¿cuál ha sido su aporte para que la asamblea no sea lo tradicional que ha existido desde hace muchos años atrás? Alguien señala de que es una asamblea que no ha cambiado absolutamente nada porque siguen los compromisos políticos, siguen defendiendo lo indefendible. Y realmente no se centran en lo que realmente se quiere para un país, que es una seguridad, reformar leyes que permitan que el ciudadano ecuatoriano esté más seguro o endurecer penas para los que están infringiendo la ley en estos momentos duros. Mire el caso Metástasis, es un caso que realmente en la asamblea sí respaldaron ese trabajo de Diana Salazar, pero no todos los asambleístas. No sé usted de qué forma votó ahí. Nosotros votamos a favor de esta resolución porque precisamente la ciudadanía de Morona Santiago a mí me conoce desde muchos años atrás. Yo vengo justamente con mis acciones de combatir la corrupción. Y cuando precisamente el tema de que en el Ecuador hay muchas leyes, Manuel, ciudadanía, hay muchas leyes que no se aplican. Necesitamos autoridades fiscales, jueces que realmente sean probos, honestos e íntegros. Eso es lo que hace falta. De tal manera que cuando se dio este proceso de la fiscal general de la Nación, a quien no tengo el honor ni de conocerlo personalmente, nunca he tenido el contacto directamente, pero cuando autoridades como estas, que están encargadas precisamente de ejercer la justicia y estirpar el mal como es la corrupción, que lamentablemente no es que nos falta recursos, nos sobran ladrones, decía algún pensamiento, de tal manera que cuando hay autoridades que efectivamente hacen su trabajo para combatir la corrupción, el mal de los males, que hace que la administración pública se vea o simplemente no se ejecuten las obras o servicio social o políticas públicas en función de los intereses de las mayorías, precisamente en ese sentido nosotros apoyamos esta iniciativa y por eso el concepto que al menos yo manejo es que si hay autoridades, jueces, fiscales que hacen estas acciones, por supuesto van a tener nuestro respaldo. En mi caso, ¿qué hemos aportado? Por ejemplo, en la Comisión de Biodiversidad, que es una de las comisiones más importantes, precisamente topé el tema de los recursos naturales. Hay que transparentar todo. Miren, el tema de las concesiones mineras. Estoy pidiendo la información, estamos ya iniciando el proceso, porque esto de la minería ilegal muchas veces se genera precisamente porque hay un pequeño grupo que han
acaparado estas concesiones, pero no se permite que, por ejemplo, que se regularice la minería artesanal. Entonces necesitamos hacer acciones concretas, estamos trabajando en ese sentido. Cuando yo me refiero a la ley amazónica, no puede ser una institución donde esté enquistada un pequeño grupo de personas que lo único que hacen es utilizar, ¿sí?, como botín político esta institución que ha sido generada o creada por la lucha de todos los pueblos amazónicos. No puede convertirse CTA como un botín político como ha sido el IES, donde cada grupo político que llega a gobernar solamente se beneficia en un pequeño grupo. No puede seguir siendo CTA donde se direccionen los fondos de acuerdo a los intereses políticos, de acuerdo a los amigos que en este momento están pasando. Porque no es posible que los gobiernos provinciales, los gobiernos parroquiales y sobre todo municipales hagan cola cuando esos fondos tienen que ser invertidos de acuerdo a los planes de desarrollo que se tienen. Entonces son cosas que tenemos que transparentar. Entonces, nuestra acción ha sido en ese sentido a nivel nacional, a nivel de la Asamblea Nacional, las iniciativas que el gobierno nacional tenga que emprender con el tema de la seguridad. Hemos sido muy claros en ese sentido. Temas de seguridad es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Nosotros saludamos, por ejemplo, el cambio del mando de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, pero hay todavía mucho que hacer. Falta contundencia en acciones y decisiones, pero siempre va a tener el respaldo necesario de parte de nosotros para que efectivamente el Ejecutivo cumpla el plan que se anunció en la campaña y que efectivamente sea eso para resolver en este momento la situación que estamos atravesando. De tal manera que mi acción es pública, en este caso muy puntual, nosotros apoyamos, nosotros no vamos a caer, eso también, en una agenda partidista, que con todo el derecho, en una asamblea, en un parlamento, en cualquier parte del mundo, hay fuerzas políticas que pueden creer o pueden presentar sus iniciativas. Eso no significa que efectivamente la voluntad mayoritaria de un parlamento vaya en esa dirección. Nosotros tenemos clara lo que son las acciones que tiene que tomarse en función de los objetivos nacionales, no en función de una agenda política que con todo derecho puede tener cualquier movimiento o partido político. Pero lo importante es que los asambleístas no caigamos en ese juego de poder, en ese juego politiquero que lamentablemente, repito, ha sido la práctica común en el Ecuador. En mi caso, yo tengo claro los objetivos que yo planteé a la provincia de Morona Santiago, los objetivos y las acciones que tengo que cumplir precisamente para que los anhelos de la provincia se haga realidad y que se cumplan nuestros derechos. Un presidente del Consejo de la Judicatura preso. Realmente eso tiene mucho que decir a los ecuatorianos. ¿Cómo entonces transparentamos el tema? Usted hablaba de los jueces, no todos obviamente. Sin embargo, este es un tema que el tema de los jueces a nivel nacional está en terapia intensiva, porque realmente qué es lo que quieren, y desde la Asamblea también se direcciona, aunque usted no lo diga que no, se direcciona, a ver, quisiera que sea porque este sí me va a ayudar a tapar las fechurías. Entonces, ahí hay que también poner el criterio, señor asambleísta. Pero por supuesto que sí, estamos aportando nuestros criterios. Mira, es la primera vez, hasta donde yo conozco, que caen en los peces gordos, y tienen que seguir cayendo los peces gordos. O sea, no puede ser que la justicia solo sirva para los del poncho, como sabemos comúnmente, ¿sí? Los choros de cuello blanco que yo llamo felices, pero si por ahí a un ciudadano común y corriente por falta de trabajo de pronto se coge una gallina, entonces tiene que ir preso, porque no tiene padrinos, no tiene fiscales amigos. Él sí está preso ahí. Está preso, entonces. Claro, él sí. Entonces, por eso digo que necesitamos más jueces y fiscales probos, íntegros, y van a tener todas las herramientas necesarias desde la Asamblea del Apoyo, pero las normas están ahí. Precisamente el compadrazgo ha sido una práctica en el Ecuador. Lamentablemente en Latinoamérica eso ha funcionado de esta manera, pero romper eso es una barrera dura, pero al menos yo nunca he perdido la esperanza de que algún momento tiene que llegar este momento que el Ecuador está viviendo, y por supuesto todos tenemos que arrimar los hombros para sacar adelante. Por eso, repito, desde la Asamblea, al menos desde nuestra bancada, van a tener ese respaldo y seguiremos aportando. Por ejemplo, ya se aprobó la reforma del artículo 158 de la Constitución, que permite que las Fuerzas Armadas, sin necesidad de estado de excepción, ¿sí?, puedan apoyar en temas de seguridad
y ciudadana de manera estratégica, complementaria con la Policía Nacional. Entonces eso también es un avance importante. Claro está en materia de derechos humanos, que no es la protección de los delincuentes, no. La protección de los derechos humanos es mucho más que eso. Que eso se haya, perdón lo que voy a decir la palabra, que se haya ensuciado o prostituido de manera fuera de las normas internacionales es otra cosa, porque no se puede poner el tema de derechos humanos al servicio de un pequeño grupo o grupos que se han enquistado, ¿no?, a través, entre comillas, de la política a la estructura gubernamental. Entonces, combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la financiación de las campañas. Por eso yo aquí en la provincia siempre había dicho, ¿cómo es posible que candidatos, movimientos y partidos que hacen grandes shows y no pasa absolutamente nada? Entonces, mire, el otro tema que también vamos a entrar a revisar es el tema justamente de la financiamiento. Y el CNE no ha cumplido su papel, justamente de fiscalizar estos temas, porque luego tenemos tenemos estas cosas que el pueblo lo sabe, es un secreto a voces, sin embargo la gente tiene mucho miedo, sí, realmente, porque meterse con estos temas te genera problemas. Por supuesto, hoy que tenemos esta posibilidad de seguir generando más acciones de transparencia, lo vamos a hacer con mucha contundencia y con conocimiento y sobre todo técnicamente y legalmente. Señor asambleísta, ¿qué información ha recibido usted ya yendo a lo provincial del puente, de los puentes que deben ya construirse? Recuerde usted que en mayo de 2024 deben ser entregados, pero la población está prácticamente, no se sabe qué es lo que están haciendo acá al lado del río, de este río que está acá cerca, pero ¿qué información tiene? ¿Usted empezó ya a hacer un tipo de fiscalización? Sí, nosotros hace poco más de 3 semanas estuve yo en el lugar de la obra, digamos, en materia de la construcción, en este caso de obra civil. Hay ya las bases, ¿no? Los pilotes, lo que le llaman técnicamente. Hay un avance de 25%, pero también hay un avance de un poco más de 30% en la construcción de la parte metálica, que es la estructura de la... Eso no se ve, claro. Eso está construyendo en Quito. Entonces ya nos indicaron una ya gran parte está ya aquí, llegando aquí en el lugar de los hechos. Tengo entendido que mañana habrá una visita del viceministro y precisamente estoy ya haciendo los contactos necesarios justamente para que los medios de comunicación también puedan acompañar, porque este tipo de visitas no pueden ser secretos. O sea, y nadie ha sabido. Miren, yo también estoy enterándome hoy y esto lo estamos pidiendo información precisamente. Caso contrario, dentro de mi plan de trabajo está previsto que mañana yo haré la visita del lugar. Yo he pedido más información, además de que visite el lugar, la obra. También estamos pidiendo ya de manera oficial, de manera formal, llámese, en el sentido de, por ejemplo, el cumplimiento precisamente del cronograma valorado, porque hay algunos cambios, pero lo que técnicamente se conoce el cronograma valorado es una especie de ajustes que se hacen, ¿no? Hasta mayo de 2024 tienen que entregar esta obra. Por el momento estamos, llamémosle, en el cronograma. Claro. ¿Ya? Entonces, si ellos nos garantizan, esto es lo que nos han dicho, que ellos tienen el plan de terminar en el plazo que está definido en el contrato inicial. También hemos hablado con la parte de fiscalización, que para mí es importante. Nos han indicado que efectivamente, a no ser que haya algún caso de fuerza mayor, podría haber, pero eso no se puede adelantar. Claro. Lo otro es juicios de valor. O sea, la opinión ciudadana es importante, pero técnicamente yo tengo esperanza de que efectivamente se cumpla lo que se ofreció, que se cumpla. Y también el gobierno nacional ha sido muy claro que estas obras tienen que concluirse en el plazo que tiene que hacerse. De tal manera que yo confío que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que es una empresa pública, haga lo que tenga que hacer, porque ya Morona, Santiago, Macas y el país no puede esperar más. No podemos vivir no podemos ir de tumbo en tumbo y hacer que esta obra nuevamente caiga.
y creo que toda la ciudadanía espera que efectivamente se dé el cumplimiento como está en el contrato. De tal manera que en los próximos días, si hay alguna información adicional, nosotros, por supuesto, daremos a conocer a los medios de comunicación. Lo que sí llama la atención es que viene el viceministro, usted también recién se entera, yo también recién me entero, pero claro, como siempre, viejas prácticas, calladito. Vienen las autoridades aquí, calladito, que nadie se entere. Eso no está bien y yo pensé que esto iba a cambiar en el gobierno de Noboa, sigue la misma. Pero bueno, estamos nosotros precisamente para que nos siga así. Usted. Así es. Por usted saque la cara por la provincia. Tengo una llamada telefónica. Don Pablo Alarcón, buenos días, le escuchamos. Don Pablo, adelante. Sí, buenos días, Manuelito. Sí, gracias. Muy buenos días, Manuelito, la voz de Lupano. Un saludo para nuestro asambleísta Celestino Isú, que representa a la provincia en esta ocasión. Yo quiero ser puntual en unas 2 o 3 cosas. Primero, darle ánimo al asambleísta para cumplir y cambiar este sistema de legislación y de la gente que ha pasado por la Asamblea Nacional o antes Cámara de Diputados y antes legisladores, prácticamente que muy poco o casi nada, a excepción de uno que otro, hizo algo por la provincia. Yo quiero ser muy puntual, decirle a Celestino, a nuestro asambleísta, que primero, las decisiones que las tenga que tomar en la asamblea deben ser decisiones propias, conscientes del servicio al pueblo y el bienestar que tenga la región o el proyecto de ley que sea aprobado. No a intereses a lo mejor partidistas de un bloque partidista que tienen que votar legisladores o asambleístas de acuerdo a los intereses de un partido político. Segundo, Morona Santiago necesita ya que haya la voz en la Asamblea Nacional, porque ese clamor, vamos por partes. Primero, nuestra vialidad, especialmente con la zona Suay, es pésima, especialmente en la zona de Ingamullo, porque, ¿sí me están escuchando? Porque estoy fuera de la ciudad. Sí, apresúrese un poquito porque ya no tengo tiempo, por favor. Ya, por favor, la zona de Ingamullo, yo quisiera que a través del asambleísta se presione coordinando con el prefecto de Morona Santiago, con el prefecto de la Suay, que es hora de que ese tramo, porque ese fue el clamor en la sesión solemne de Limón Indanza, que cuándo va a ser posible que una autoridad o las autoridades se preocupen de ese tramo que ya lleva una década y no hay quien ponga solución a ese problema. Segundo, la cuestión de los proyectos hidroeléctricos bien están, pero sin embargo los beneficios tienen que quedar para Morona Santiago. Necesitan mucho la zona rural todavía del alumbrado. Hay zonas que aún todavía necesitan del alumbrado eléctrico. Yo sé que el espacio es muy corto, Manuelito. Hay muchas cosas que quisiera manifestarle, especialmente en los proyectos de ley que tienen que ser aprobados en la Asamblea Nacional, y que el asambleísta de Morona Santiago haga un bloque amazónico con intereses de la región, de la provincia, por el bienestar. Y un saludo muy cordial. Otro día a lo mejor haré una intervención más amplia y pedirle concretamente al asambleísta que luche por los intereses de Morona Santiago y no los intereses partidistas que lo he manifestado siempre. Gracias. Gracias a Pablo Alarcón que nos ha llamado. Por favor, brevemente. Sí, rápidamente. A ver, el tema de justamente el tramo de Ingamullo es uno de los temas que precisamente estamos ya iniciando las acciones a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Primero, información. Segundo, las acciones que ellos tienen planificado, lo cual todavía no es claro cómo se va a avanzar en este tema. El tema de la troncal amazónica, la viabilidad de la Amazonia es absolutamente olvidada y abandonada. Eso ya tenemos clarísimo, por eso es que hemos formado el grupo parlamentario amazónico. Somos 11 asambleístas de la Amazonía que nos hemos unido, 2 o 3 todavía no se suman por cuestiones partidistas precisamente, pero hay de los 13, 11 estamos en este grupo parlamentario. Tengo la esperanza de que con el tiempo realmente hagamos una bancada parlamentaria amazónica. Sería bueno. Propusimos eso, sin embargo no se logró precisamente porque 2 o 3 personas todavía siguen pensando en
su partido político. Es que es el problema. Ese es el problema, en todo caso, pero nuestra voluntad política nunca ha faltado y nunca faltará, pero yo tengo la esperanza que pronto, ojalá en la siguiente asamblea, en la nueva asamblea que se tendrá que instalar en el 2025, podamos tener una bancada amazónica, y es la lucha que vamos a plantear también dentro de la Asamblea Nacional, para que efectivamente los derechos de los amazónicos se hagan valer, así como en la costa y en la sierra, con justo derecho que reclaman. Sin embargo, nosotros que hemos dado más de 50 años todos nuestros recursos para el financiamiento del presupuesto nacional a través del petróleo y otros recursos naturales, no nos pueden tratar como el patio trasero del Ecuador. Eso he sido muy claro en la Asamblea, y vamos a insistir en esta propuesta que efectivamente la Amazonía tenga que considerarse como una zona especial, dado que en todos los conflictos bélicos que hemos tenido con Perú, ha sido la Amazonía que ha puesto, los hijos de la Amazonía han puesto pecho a las balas, de tal manera que todavía nos debe el Estado ecuatoriano mucho, de tal manera que cuenten con eso. Y también digo a nuestro amigo Pablo Alarcón, en los próximos días tendremos ya una oficina de atención ciudadana. Yo anuncié hace algunas semanas más, pero sin embargo por cuestiones de logística y otros temas no se pudo instalar. Esperamos ya en enero ya efectivamente tener ese espacio donde justamente queremos receptar estas iniciativas y las propuestas que vengan de diferentes grupos sociales, gremios, colegio de profesionales, porque es importante justamente sacar adelante iniciativas que vengan desde la ciudadanía. Muchas gracias en ese sentido. Bueno, tengo una serie de mensajes, van a quedar ahí porque el tiempo se nos ha terminado. Nos están escribiendo sobre el tema de la Amazonía, sobre el tema de la energía eléctrica, con cuántas empresas eléctricas acá y no tenemos energía. Por acá le saludan a Celestino, trabajando por el pueblo. También dice por aquí que no estén solamente calentando las sillas, sino más bien hacer las cosas en bien de la provincia. Le saludan por acá, felicitaciones le dice Cacaranchacay, fuerzas, bendiciones Celestino, saludos también a Altachina Radio TV Online que retransmite este noticiero. Felicidades a usted. Muchas gracias. Desear al pueblo de Morona Santiago, a los hermanos Shuar, Achuar, mestizos, macabeos, que el próximo año nos recibamos el año nuevo con esperanza, con fe de que las cosas van a cambiar. Unidos, siempre en la diversidad, sacaremos a nuestra querida provincia de Morona Santiago. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todo el pueblo.